Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperen estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que están prevenidos, estén en guardia para que no los arrastre el error de esa gente sin principios, ni decaiga su firmeza. Por el contrario, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te preocupa lo que digan. ¿Por qué no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tientan? Tráigame un denario. Que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Hablar de cielos nuevos y de tierra nueva. Hablar de la llegada del Señor. Este no es un tema de ahora. Ha sido un tema desde un comienzo en las comunidades cristianas, con ese deseo de que la parusía sea ya. Y entonces esto llena de esperanza, de optimismo a los cristianos, porque regresa el Señor. Pero lo que no han aprendido tanto los antiguos como las corrientes modernas en ciertas confesiones religiosas es a entender que el calendario de Dios no tiene la misma cronología que el nuestro. Los calendarios humanos son supremamente diversos a las fechas de Dios. Y ya nos lo dice el Salmo: 1000 años en su presencia son como un día. Entonces, ponerse a creerle a estas corrientes milenaristas, a estas corrientes finimundistas, es perder el tiempo. Más sin embargo, sabemos que hay gente ingenua que vive a la expectativa, y hay épocas en que pareciera que eso se pone de moda, ¿no? El cristiano debe considerar, primero que todo,
una actitud de permanente conversión, porque él sabe que él va a ser juzgado. Otra es que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, y el tiempo que tenemos nosotros de vida es útil para orientar nuestra vida hacia el Señor. Eso sí, viviendo con los pies puestos sobre la tierra y elevando nuestra mirada a la eternidad, al cielo. Y eso hace que el camino lo realicemos de acuerdo al querer de Dios, sabiendo que lo que hay en nosotros de Dios hay que darlo a Dios. Y precisamente esta es la situación del Evangelio que nos plantea hoy Marcos. La pregunta a Jesús no es para aprender nada nuevo, es para mirar si se le puede coger en alguna contradicción. Si él responde que si es lícito pagar el impuesto, se está haciendo a favor del César, por lo tanto no está de acuerdo con el pueblo. Si dice que no, entonces está en contra del César y está a favor del pueblo, y eso se le va a contar por ser subversivo. La pregunta es capciosa y de maldad, pero Jesús sabe siempre ganar. Miremos la moneda. ¿Qué inscripción tiene del César? Bueno, déle eso al César. ¿Cuál es la actitud de un cristiano? Saber que las cosas del Estado son del Estado y las cosas de la fe son cosas de la fe. Y el cristiano debe respetar al Estado, y se supone que el Estado debe también saber respetar a las personas de fe. De hecho, esta segunda parte es difícil. La primera no tanta, pero muchas veces cuando el cristiano no está bien preparado se confunde y entonces comienza a hacer cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, sino al parecer de Él. ¿Dónde está la correcta división de competencias? Nos podríamos preguntar hoy, entre el Estado y la religión. Habría que aplicar algo. Lo importante para Dios es el hombre. Y lo importante en cualquier doctrina cristiana es el ser humano. Ya en un segundo lugar vienen las leyes estatales o nacionales, vienen las famosas leyes constitucionales o las constituciones de las naciones. Entonces, este es un momento oportuno para Jesús darles a entender a los unos y a los otros. A nosotros nos toca lo que es de Dios hacerlo y lo que es del Estado hacerlo. Por eso el cristiano tiene que ser un ciudadano a carta cabal. Y que la vida individual tiene que ser una vida honesta, lo mismo que la vida social. Y las dos tienen que estar orientadas a Dios en el lenguaje cristiano, en la vida cristiana. El Estado que se ocupe de las cosas temporales y la Iglesia que se ocupe de las cosas que llevan al hombre al seguimiento de Cristo. Pero ni el Estado sometido a la Iglesia ni la Iglesia sometida al Estado. Aquí hay que buscar la línea divisoria justa. Son dos poderes, son dos fronteras, son dos competencias y son dos colaboraciones en beneficio del hombre. El Estado tiene que trabajar en servicio del hombre y la Iglesia, como portadora de la fe, tiene que conducir al hombre al encuentro de Jesucristo. Pasar las fronteras es estar haciendo daño. El Estado no puede ser clericalista, ni tampoco la Iglesia puede ser política. Cada quien tiene sus legalismos, sus reglamentos, su manera de vivir. La Iglesia tiene su estilo eclesiástico y el Estado tiene que tener su estilo político administrativo. Pero si todo hombre es religioso, todo hombre religioso tiene que ser un ciudadano modelo. Eso es lo que nos pide el Evangelio hoy. Y recordemos que las causas del hombre son las causas de Dios y que Jesús centró toda su moral sobre el hombre como compromiso primero y valor, podríamos decir, único. De allí la salvación en la cruz, porque es que a Dios le importa es el ser humano, no ninguna otra cosa. Y es por el ser humano que Él se hace humano, se encarna, y por el ser humano es que Él entrega su vida en la cruz. Entonces, lo nuestro es de Dios, a Dios. Y los asuntos del mundo son del mundo, al mundo. Los del Estado son del Estado. Aprendamos pues a vivir los cristianos
en este mundo sin ser de él y vivir en este mundo respetando el Estado y cumpliendo con el Estado. Que el Estado impone impuestos. Desde la época de Jesús y de antes los impuestos existen, de toda clase, aún los de peaje. Eso ha existido. Retenciones en la fuente. De alguna forma el Estado ha cobrado el famoso IVA desde el tiempo de Jesús. Por ejemplo, el impuesto a la sal, de ahí sale la palabra salario, porque la sal era todo un negocio monopolizado por el Imperio Romano. De manera que es la oportunidad también para que reflexionemos un poco de las situaciones complejas que vivimos en los estados de hoy con tanto impuesto. Esto no es de ahora, esto viene desde muy lejos y a Jesús le tocó vivir esa realidad, mas sin embargo Él no estuvo a contra de ella. Démosle pues a Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es del Estado. Sea alabado Jesucristo. Feliz día en el Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.